Buenas noches, profesor Espinosa Arismendi Saraníbar. Soy el alumno Gaspar Urbina Jeffrey de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica del cuarto siglo. Antes de comenzar a hablarles sobre el laboratorio, cabe recalcar siempre el tema de seguridad, lo importante que son usar los EPPs adecuados y ahora por temas de pandemia, usar la doble mascarilla, el protector facial y estar constantemente desinfectándose las manos con el alcohol. Le hablaré sobre el laboratorio 5 y laboratorio 6 de sistemas de instrumentos, lo cual el laboratorio 5 consta de medición de parámetros de un sistema síncrono. Como primera actividad, el profesor nos mostró un indicador RDDMI, lo cual tenía tres indicaciones: el HDG, el BOR y el DME, lo cual tenía tres sistemas síncronos. Luego el profesor nos dijo que analizáramos cuál era el principal, y para esto nos ayudamos con un circuito, con el diagrama o el circuito esquemático, como se observa acá, lo cual acá dice los conectores. Acá están los conectores y nos explica cuál es el principal, cuál va a tierra y todo eso. Al analizar este de acá, pudimos darnos cuenta que el principal tenía que tener la mayor cantidad de pines. Y en este caso era el J1, el cual contaba con 32 pines. Y ese era nuestro principal. También nos dimos cuenta que el Z era el que iba a el negativo, por así decirlo, el Colt, y junto con el R2, que los dos son Colt, y el R1, que es el que alimenta, por así decirlo, sería el Hot. Bueno, también luego como actividad 2 vimos el sistema síncrono en sí, lo cual consistía en hacer el funcionamiento de este, lo cual teníamos que realizar era una conexión, lo cual en el que teníamos que mover la perilla y te tenía que mover el indicador. En nuestro caso teníamos que mover la carátula. Al realizar las conexiones pudimos darnos cuenta que era lo importante saber la medición y con el multímetro ver si había o no había continuidad en la hora de la instalación, ya que si realizábamos una mala instalación podíamos quemar el circuito, como a mis compañeros les pasó que realizaron un corto. Luego como actividad número 3, la medición de un sistema síncrono a través de un datos. En este tema fue lo importante saber el valor de los síncronos, lo cual el valor máximo era 11.8 y el valor mínimo era 0. Pero en nuestro caso el valor máximo sí fue 11.08, pero el mínimo estaba entre 0.9, lo cual era tolerante, ya que el 0 punto tenía una variabilidad. Y eso nos salió una muy buena experiencia con respecto a este laboratorio, el cual tuvimos que analizar todos nuestros circuitos. Como era en 0 nos daba un valor de 11.8, no, de 0. Cuando subía su valor máximo, cuando oscilaba hasta el pico máximo, nos daba un 11.8, luego pasaba a 90 y volvía a 0, luego a 180, a 270 y a 360, y así el ciclo. Ahora le hablaré sobre el laboratorio 6, lo cual es de inspección y pruebas de sistemas pitot estático, lo cual comenzamos viendo el instrumento o el panel de prueba del pitot estático, lo cual nos indicaba el funcionamiento. Pero en este caso teníamos un maletín, el cual contaba con dos tipos de funcionamiento, uno de presión y otro de vacío. Teníamos dos bombas, la cual simulaba el pitot estático. Al tener las dos bombas, una que era de vacío y otra de presión, primero realizamos la presión. ¿Cómo se daba presión? Tenía una pequeña manija, la cual tipo un inflador teníamos que meterle presión, igual que la de vacío. Para retirarle tenía 5 puntos de entrada, de conexión, de 5 arriba y 2 abajo. Los dos de abajo eran el escape o la salida. La principal se conectaba en el P1 y en el P5. Esas dos era conexión para el pitot estático o para la prueba que queríamos hacer. Nos dimos cuenta lo importante que era tener cuidado, no abrir demasiado la válvula o la perilla, ya que si abrías demasiado era muy rápido el funcionamiento y podías malograr o descalibrar el instrumento. Por eso tenías que controladamente saber manejar la perilla para darle la presión indicada, viendo el vertical speed y el altímetro que no se excediera. Luego también vimos que lo importante que es después de cada trabajo dejar sin presión a la bomba y sin vacío también a la bomba, ya que podría dañar al instrumento o al equipo.
También vimos un sistema que unía ambas, pero no lo llegamos a tocar en sí. En las conclusiones de estos dos laboratorios es lo importante que es saber leer el diagrama esquemático de cada instrumento, cada sistema, ya que ahí nos dice todo acerca de este. También lo otro importante es, como mencioné, tener el cuidado de los equipos de TEPSU, ya que son para nuestra instrucción, y lo importante que de la seguridad. Eso sería todo mi comentario acerca de este laboratorio 5 y 6 de sistemas de instrumentos. Espero le haya gustado, profesor. Muchas gracias.